Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, que es lo que estamos compartiendo. Tenemos dos archivos, un archivo en PDF que corresponde a instrucciones para un modelo de resultado estocástico y un archivo en Excel. Vamos a comenzar viendo el archivo en PDF. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este documento? Básicamente es realizar un análisis comparativo de modelación determinística y modelación estocástica. Para eso vamos a utilizar el archivo modelo de resultados que está en formato en Excel. Vamos a hacer un primer ejercicio que es construir un modelo financiero estocástico con base en las siguientes distribuciones construidas a partir de datos históricos y ajustes estadísticos. En otros casos, cuando no tenemos datos históricos y ajustes estadísticos, podemos, con base en datos limitados, construir distribuciones, como es la beta-per, que nos señala argumentos o parámetros mínimos, más probable y máximo. O también otra alternativa, la distribución beta-per, por la forma es la distribución triangular que nos presenta los mismos argumentos o parámetros. ¿Qué significa esto? Un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo, ¿no? De igual manera, también tenemos otro tipo de distribución como es la normal, la cual nos señala dos parámetros requeridos: un valor promedio esperado y una desviación estándar, que desde luego elevada al cuadrado es la varianza, ¿no? De igual manera tenemos para otras variables como otros ingresos operativos y otros gastos operativos en términos de venta, una distribución uniforme. Esta distribución uniforme nos señala dos argumentos mínimos, una que es un valor mínimo y otra que es un valor máximo. Entonces, de esta forma vamos a ver nuestro modelo financiero, tanto el determinístico como el estocástico. Entonces, tenemos acá nuestros dos tipos de modelos financieros. En el modelo, este es un modelo de resultados, en el cual, como todo modelo financiero, tenemos nuestras variables de entrada, que son nuestros principales supuestos. Tenemos nuestros procesos. En este caso, los procesos corresponden al estado de ganancias y pérdidas, pro forma, a partir de un año base y con 5 años de proyección, ¿no? En tal sentido, nuestra proyección desde el año base usualmente corresponde al último año observado y el año de proyección en el cual estamos proyectando utilidades netas desde los $24,393 hasta los $29,650. Solamente tenemos una variable de salida, que es la rentabilidad medida como la utilidad neta en términos de las ventas. En nuestro escenario, en nuestro escenario base o modelo determinístico, estamos pronosticando una rentabilidad constante en torno al 15%. Desde luego,
este modelo determinístico asume certidumbre en las variables de entrada, por lo tanto tendremos certidumbre en nuestra variable de salida y en nuestros procesos respectivos. Al considerar una versión de un modelo financiero estocástico, lo que vamos a agregar es la incertidumbre. ¿Cómo agregamos la incertidumbre? Básicamente a través de las distribuciones estadísticas para las variables que presentan mayor variabilidad. En este caso vamos a asumir una distribución estadística beta-PERT para el crecimiento en las ventas, el cual va a tener un comportamiento aleatorio acorde a los parámetros requeridos de la distribución, es decir, un valor mínimo, un valor más probable o un promedio esperado y un valor máximo. De igual manera vamos a introducir incertidumbre en el costo de venta con relación a las ventas, el cual va a tener una distribución triangular de igual manera con 3 parámetros. Vamos a introducir incertidumbre a la variable gasto administrativo o gasto de administración con relación a las ventas según una distribución estadística de tipo normal, el cual tiene 2 parámetros. Y finalmente vamos a introducir incertidumbre a lo que corresponde a otros ingresos operativos y otros gastos operativos en términos de las ventas bajo una distribución uniforme. Algo que es importante en nuestro caso para poder realizar un modelo financiero en su versión estocástica, debemos tener instalada una herramienta que es Crystal Ball. Esta herramienta en la versión estocástica de Crystal Ball lo que nos hace es fundamentalmente vamos a trabajar con un modelo de simulación de Monte Carlo. ¿Cuál es la primera etapa para realizar un modelo de simulación con base en Monte Carlo? Lo primero que debemos tener es creado nuestro modelo financiero determinístico y luego a este modelo financiero determinístico añadimos lo que son los supuestos no paramétricos o también llamados estocásticos. Entonces vamos a generar la incertidumbre para nuestra primera variable estocástica, que es el crecimiento en las ventas. Para ello vamos a definir el supuesto y vamos a buscar la distribución beta-PERT. En la distribución beta-PERT vamos a asumir vamos a asumir 3 parámetros: el valor mínimo, el valor más probable y el valor máximo.
Esta variable estocástica se va a llamar G y tiene los tres parámetros establecidos, por lo tanto, la tasa de crecimiento en las ventas de manera estocástica se va a mover entre estos valores, ¿no? Para poder incluir correctamente este supuesto estocástico, seleccionamos OK. Cuando nuestra variable estocástica ha sido correctamente ingresada, cambia de color y vamos a ver que tenemos una celda color verde. De la misma manera vamos a proceder a ingresar el resto de las variables de entrada o supuestos estocásticos, siempre definiendo con el supuesto y la respectiva distribución estadística. En este caso, el segundo supuesto tiene una distribución triangular, por lo tanto, esta variable estocástica, que es costo de venta en términos de venta, se moverá entre el rango mínimo, el más probable, y el valor máximo. En tal sentido, deberemos introducir todas las variables de entrada con la respectiva incertidumbre o con los respectivos supuestos no paramétricos. Hablamos de otras variables como el gasto de administración en las ventas, que tiene una distribución normal con parámetro de una media y una desviación estándar. Hablamos de otros ingresos operativos, que tiene una distribución uniforme con un valor mínimo y un valor máximo. Y de igual forma hablamos de otros gastos operativos que también tiene una distribución uniforme con un valor mínimo y un valor máximo requerido. Una vez que hemos definido nuestras variables de entrada de manera estocástica, el siguiente paso es definir nuestras variables de pronóstico, mismas que también serán estocásticas. Según las instrucciones planteadas, nuestras variables de pronósticos van a ser dos. Una, la utilidad neta en cada año de proyección, y dos, la rentabilidad.
Para ello, se va a exigir una variabilidad estocástica de simulación más o menos $700 para la esperanza media de la utilidad neta en cada año de proyección. ¿De dónde viene este valor de $700? Equivale al 3% de la utilidad neta del año base, ¿no? Entonces aquí estamos asumiendo una variabilidad del 3% de la utilidad neta, pero expresada en términos monetarios. Y por otra parte, se asume también para la segunda variable de pronóstico, que es rentabilidad, una esperanza media del 95% de confianza. En tal sentido, vamos a definir las variables de pronóstico. Lo primero que vamos a definir es la utilidad neta del año 1. Voy a situar el cursor y me voy a ir donde dice definir pronóstico. En este caso vamos a poner el nombre de utilidad neta, UN, abreviado, -1, haciendo referencia al primer año de pronóstico. Como esta es una unidad expresada en términos absolutos o en términos monetarios, vamos a colocar el signo de dólar. Y dentro de la precisión señalada, vamos a especificar la precisión deseada para estadísticas de pronóstico con unidades absolutas que estén dentro de los $700, ¿no? Acordémonos de que esto equivale aproximadamente al 3% de la utilidad neta del año base o del año cero. Y a esto le damos OK. Cuando nuestra variable de pronóstico ha sido introducida correctamente, cambia de color, ahora está con color celeste. Si yo quiero replicar este mismo procedimiento para los años siguientes, es decir, del año 2 al año 5, voy a situar el cursor y vamos a dar la opción de copiar. Luego voy a seleccionar el cursor del año 2 al año 5 y vamos a dar la opción de pegar. Y han sido correctamente introducidas nuestras variables de pronóstico, o en este caso hemos definido nuestro pronóstico del año 2 al año 5. Lo único que debemos editar, como tiene la misma configuración, solamente es el nombre. ¿Cómo edito el nombre? Sitúo el cursor en la celda del año 2, definir pronóstico y vamos a cambiar solamente el nombre. UN o utilidad neta del año 2. Cambiamos el nombre. Utilidad neta del año 3. Cambiamos el nombre. A utilidad neta del año 4.
De la misma manera cambiamos el nombre a la última celda de pronóstico, utilidad neta del año 5. De forma seguida, lo que vamos a hacer es definir nuestra variable de salida, rentabilidad del año 1 al año 5 respectivamente. Entonces, de la misma manera, voy a situar el cursor en rentabilidad del año 1 y vamos a definir el pronóstico. Esta variable se va a llamar rentabilidad 1. ¿Qué es lo importante acá? Toda vez que nuestra variable está medida en unidades relativas o en porcentaje, ahora vamos a poner el símbolo de porcentaje. Y por otra parte, en la precisión que hemos definido, vamos a especificar la precisión deseada para las estadísticas de pronóstico con base en la media y en un porcentaje del 5% respectivamente. Podemos apreciar que nuestra celda ha cambiado al color verde, ¿no? Entonces, para poder replicar en los años subsiguientes, voy a copiar el formato y voy a seleccionar el cursor del año 2 al año 5 y vamos a pegar el formato. En este caso, de igual manera, lo que vamos a hacer es editar el nombre de la celda de pronóstico. En este caso vamos a poner el nombre de rentabilidad 2. Vamos a cambiar el nombre o asignar el nombre a rentabilidad 3, 4 y 5 respectivamente. Una vez que hemos ingresado nuestras variables de salida y continuando con la metodología de Monte Carlo, vamos a definir una cantidad de escenarios o iteraciones para realizar la respectiva simulación. En este caso, vamos a ejecutar 10.000 escenarios de simulación de Monte Carlo y vamos a utilizar la misma secuencia de generación de números aleatorios, lo que se conoce como valor semilla. Para tal sentido, nos vamos a ir a preferencias de ejecución.
Vamos a poner el valor semilla de 999. Y nuestra iteración va a ser de 10.000 escenarios o 10.000 iteraciones. Y vamos a trabajar con el método de muestreo de Monte Carlo. Y seleccionamos OK. De esta forma hemos configurado correctamente para poder realizar nuestra simulación de Monte Carlo. Y podemos responder de igual forma a lo que son las preguntas planteadas. Vamos a realizar, antes de correr una simulación, como su nombre lo indica, un análisis de presimulación. Para esto, lo que queremos responder es cuál es el orden jerárquico de las variables de entrada estocásticas sobre los pronósticos, lo que se conoce como análisis de presimulación. Vamos a utilizar una variabilidad entre el percentil 1% y el percentil 99% de las variables de entrada. Esto significa el valor prácticamente más bajo y el valor más alto según el rango de las variables de entrada, que son estocásticas. Para ello nos vamos a ir a más herramienta. Y vamos a ir a análisis o gráfico de tornado. ¿Qué nos aparece en el gráfico de tornado? Nos salen nuestras variables de salida, nuestras variables de pronóstico sobre la cual queremos realizar nuestro análisis de tornado. Para ello vamos a elegir, por ejemplo, la rentabilidad del año 5.
Y vamos a añadir todos los supuestos. Damos siguiente. De forma seguida vamos a analizar una variabilidad en las variables de entrada entre el 1 y el 99%, que es el valor más exigente. Y luego damos comenzar. ¿Cuáles son los resultados? Este es un análisis de tornado. ¿Cuál es el objetivo básicamente de este análisis? Es un análisis de presimulación en la cual es un análisis de sensibilidad univariado, es decir, cuando cambia una variable de entrada, manteniendo las demás variables constantes. ¿Y qué es lo que nos muestra? Nos muestra por orden de prioridad, de la más alta a la más baja, cuáles son las que generan mayor variabilidad sobre la variable de pronóstico. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la rentabilidad del año 5, en el cual la principal variable que genera mayor variabilidad, valga la redundancia, de manera univariada, es decir, manteniendo las demás constantes, es el gasto en administración sobre las ventas. En su valor más bajo, que es el 43%, genera mayor rentabilidad, y en su valor más alto, de forma contraria, genera menor rentabilidad. La segunda variable más importante es otros ingresos operativos en términos de las ventas, la cual en su valor más alto, al percentil 99%, genera mayor rentabilidad, mientras que en su valor más bajo genera menor rentabilidad. La tercera variable es la variable otros gastos operativos, la cual en su valor más bajo genera mayor rentabilidad, mientras que en su valor más alto genera menor rentabilidad. Bueno, finalmente tenemos el costo variable en términos de venta y la tasa de crecimiento en las ventas, la cual a menor costo variable en términos de venta se genera mayor rentabilidad, mientras que cuando presenta mayor costo variable en términos de las ventas se representa menor
variabilidad. En este caso podemos ver la rentabilidad del último año de proyección, tomando en cuenta el valor mínimo, el valor máximo de cada variable de entrada, y lo que vamos a ver es la salida. En este caso, esto corresponde a la variable de pronóstico, y en este caso, en el lado de input, tenemos cuáles serían los valores mínimos y los valores máximos, así como el caso base para las variables de entrada. Otra forma de visualizar este análisis, y es una salida que nos da la herramienta Crystal Ball, corresponde a análisis de pendientes. Las pendientes que están más pronunciadas, ya sean de forma positiva o de forma negativa, son las que generan mayor variabilidad de forma univariada sobre una variable de pronóstico. En este caso, por ejemplo, podemos ver una relación positiva que existe entre otros ingresos operativos, OIO, y la rentabilidad, ¿no? Es decir, a mayor valor de otros ingresos operativos, se va a tener mayor rentabilidad. Por otra parte, se aprecia una relación negativa de la rentabilidad en relación a los gastos administrativos, en relación a otros gastos operativos y en relación a los costos de ventas. Cuando estas variables se incrementan, se obtiene menor rentabilidad. De igual manera, tenemos la rentabilidad obtenida según diferentes percentiles de las variables de entrada estocástica. Por ejemplo, ¿qué sucedería con con la rentabilidad si el gasto administrativo en términos de las ventas tiene su valor, un ejemplo, ¿no? Tiene su valor más alto en el 99% de los casos? Lo que va a suceder es que se va a tener la rentabilidad más baja. Mientras que el gasto administrativo en términos de las ventas tenga el valor más bajo posible, esto es el percentil 1%, de forma contraria se va a tener la rentabilidad más alta, ¿no? Entonces acá lo que tenemos por una parte son los percentiles de las variables de entrada, y por otro lado tenemos lo que son los resultados de la variable de pronóstico. Entonces, estas son las dos alternativas de ver el análisis de presimulación, ya sea mediante un análisis dependiente, dependientes en todo caso, o ya sea mediante un análisis de tornado. De esta forma hemos respondido a la primera pregunta. La siguiente fase es realizar la simulación de Monte Carlo.
Para ello vamos a irnos a preferencia. Podemos ejecutar paso a paso para ver cómo van cambiando los valores de simulación. Cambian las variables de entrada estocástica y cambian las variables de pronóstico. Para ejecutar toda la simulación completa, damos iniciar. Y vamos a proceder a realizar algunos análisis respectivos. Vamos a ver qué sucede con la rentabilidad. Vamos a irnos a gráfico de pronóstico y, por ejemplo, vamos a analizar la rentabilidad, ejemplo, del año 5. Seleccionamos y abrimos. En este caso tenemos la utilidad neta del año 5. Está expresada en está expresada en unidades monetarias. Y aquí tenemos una distribución del 100%. Podemos ver, por ejemplo, la distribución al 95% de confianza. Si vemos la distribución para la utilidad neta del último año, al 5% de confianza, al 95% de confianza, vamos a tener una utilidad mínima de $9,268 y una utilidad máxima de $41,739. Si quiero cambiar el nivel de confianza, por ejemplo, al 90%, vamos a ver de que al 90% vamos a tener un valor mínimo esperado de $10,884, mientras que un valor máximo de $39,000. Es importante señalar de que aquí si hacemos diversas simulaciones, estos valores al 90% de confianza pueden variar más o menos $700 según la diferencia o la especificación en los valores aleatorios de simulación que hemos definido previamente. Si queremos personalizar percentiles, podemos irnos a preferencia, pronosticar,
Vamos a seleccionar vamos a ir a preferencia, gráfico. Y en gráfico vamos a ir a tipo de gráfico. Vamos a seleccionar percentil y vamos a personalizar los percentiles, por ejemplo, vamos a personalizar por 5, 50, 5, 10, 50, 90 y al percentil 95%. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la utilidad neta al 95% de confianza por la cola izquierda. Este sería el valor mínimo. La utilidad máxima por la cola derecha, que sería de $30,065. Y el valor mediano de la distribución estocástica, que sería en realidad la interpretación del valor esperado, alrededor de los $24,000. Si queremos ver otra variable de pronóstico, me voy a gráfico de pronóstico. Voy a seleccionar. Y ahora quiero ver la rentabilidad. Tenemos la rentabilidad que ahora está expresada en porcentaje. Tenemos acá una distribución del 100% de forma aleatoria. Podemos seleccionar cuál sería la rentabilidad esperada en términos porcentuales. Esta medición de la rentabilidad corresponde a la utilidad neta en términos de las ventas. Al 95% de confianza tendríamos un valor mínimo, una rentabilidad mínima del 5% y una rentabilidad máxima del 23%. Si quiero reducir el nivel de confianza, por ejemplo, al 90%, tendríamos una rentabilidad mínima esperada del 7% y una rentabilidad máxima del 21%. Si queremos ver percentiles o
análisis de una cola o inclusive el valor mediano, nos vamos a gráfico. En gráfico vamos a seleccionar tipo de gráfico y la opción de percentil. Y vamos a personalizar al percentil 5%, al percentil 10%, al percentil 50%, 75%, 90% y 95%. Entonces tenemos la rentabilidad mínima, la cola inferior, que sería el 5%, y en la cola superior, que sería al 95%, ¿no? El valor mediano de de los 10.000 escenarios nos da un valor del 14%. Otro elemento importante dentro de los 10.000 escenarios que planteamos es que se llegó a una precisión especificada de 1016 iteraciones. Es decir, de que a este valor se alcanzó la precisión especificada más menos el 5% de variabilidad con relación a la media en las variables de pronóstico. ¿Qué significa esto? Básicamente que podemos responder de esta forma, podemos responder al número de simulación idóneo alcanzado, y también podemos responder a cuáles son los valores de pronóstico en percentiles 5%, escenario probabilístico, 50% escenario esperado probabilístico. En este caso, este 5% es un escenario pesimista. Luego, el 95% es un escenario optimista. Si queremos ver un reporte completo de lo mencionado, pero previo a esto, podemos también ver cuál es el orden jerárquico de las variables de entrada sobre los pronósticos. Esto es lo que se conoce como análisis de post-simulación, y realizar un gráfico de abanico, o también llamado de tendencias, para los pronósticos de las utilidades netas en los 5 años de proyección.
Para poder ver un gráfico de tendencia, me voy a ir a ver gráficos y vamos a ir a gráficos de tendencia. Vamos a crear un nuevo gráfico. En el cual vamos a querer realizar un gráfico de tendencia sobre la utilidad neta del año 1 al año 5 respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar en este gráfico? Podemos apreciar que la utilidad neta, el valor central, corresponde a la línea del medio, que va a estar alrededor de los 20,000 y ligeramente superior a los 24,000 dólares. La banda más elevada es la banda color azul. En un escenario pesimista se tendrían utilidades netas superior a los 10,000 dólares, y en un escenario optimista se tendrían utilidades netas entre los superior a los 32,000 dólares y hasta el año 5 superior a los 38,000 dólares. Para responder a la pregunta, ¿cuál es el número idóneo de simulaciones? Podemos ver que corresponde a 1016 iteraciones que permiten llegar a la precisión especificada. De igual forma, para realizar un análisis de post-simulación, vamos a ir a ver gráficos y vamos a seleccionar gráficos de sensibilidad. En gráficos de sensibilidad vamos a realizar un nuevo gráfico y debemos seleccionar una variable de interés. Por ejemplo, vamos a analizar la rentabilidad del año 5. Este análisis de sensibilidad, o también llamado análisis de post-simulación, asume de que todas las variables de entrada son aleatorias, ¿ya? Y esto nos refleja un análisis de varianza de la variable de pronóstico rentabilidad del año 5. En este caso, ¿qué asumimos? Asumimos que la mayor variable que genera variación sobre la rentabilidad del año 5 es la variable otros ingresos operativos, la cual tiene una relación positiva con la rentabilidad y genera aproximadamente casi un 38% de la varianza. La segunda variable más importante es la variable otros gastos operativos, la cual genera una variabilidad cercana al 23% sobre la rentabilidad, pero esta se relaciona de manera negativa con la rentabilidad. Y en tercer lugar tenemos el gasto de administración en términos de venta, con una variación o variabilidad sobre la rentabilidad del 22%. En tercer lugar, en cuarto lugar, la variable costo de venta
en términos de las ventas y sorpresivamente la variable de tasa de crecimiento en las ventas genera poca o casi nula variabilidad, ¿no? Entonces, estas son las variables más importantes. Una de ellas se relaciona positivamente con la rentabilidad y 3 se relacionan de manera negativa. Si queremos ver todos nuestros resultados y análisis de forma pertinente, vamos a crear un reporte completo de todo el análisis realizado. ¿Qué tenemos en este reporte completo? Tenemos la cantidad de iteraciones alcanzadas, la especificación para la simulación de Monte Carlo, tenemos la rentabilidad, que toda vez que es una rentabilidad constante, vamos a tener valores similares. El valor medio es de forma estocástica, es del 14%, al igual que la mediana. Una desviación estándar del 4%, el valor mínimo y el valor máximo, que estaría entre el 3 y el 26%. Y de igual manera podemos apreciar cuál sería la rentabilidad obtenida según diferentes percentiles, desde el percentil más bajo al 10% hasta el percentil más alto. De igual manera, si vemos también la rentabilidad al 90% de confianza, estaría entre el 7% como el valor mínimo, el 21% como el valor máximo, considerando dos colas, considerando una cola al 95% de confianza, tendríamos el valor del 7%, el valor máximo al 95% en el percentil superior, 21%, y el valor del centro, que sería el escenario esperado de forma probabilística, y estocástica sería el 14%. Por otra parte, también si analizamos la utilidad neta al quinto año de proyección, al 90% de confianza, se tendría un valor poco más de $10,000 como valor mínimo y un valor máximo de $39,000, ¿no? Si vemos el escenario esperado, probabilístico, mediano, la utilidad neta en el último año de proyección estaría en torno a los $24,000. Entonces, de esta forma, responderíamos a todas las preguntas de interés de el ejercicio 1.
Vamos a pasar al segundo ejercicio, que es una gestión de riesgos. Supóngase que se realiza una gestión de riesgo para las compras de mercaderías. Esto significa el costo de venta en términos de venta basado en un contrato de largo plazo con un proveedor que neutraliza la variabilidad en los costos variables. ¿Qué significa esto? Un contrato de compras futuras a precios constantes. ¿Qué sucede con las preguntas de interés del ejercicio 1? Básicamente, para poder responder a esta pregunta, lo que debemos hacer en primer lugar es resetear nuestra simulación. Vamos a resetear la simulación. Y por otra parte, nuestra gestión de riesgo significa que una variable de entrada estocástica, que es el costo de ventas en términos de ventas, lo vamos a congelar. Entonces, damos primero, situamos el cursor en costo de venta, en términos de venta, y damos la opción de congelar. ¿Ok? Entonces, vamos a congelar costo de ventas en términos de venta. Damos OK. Y una vez que hemos congelado, damos la opción, vamos a ejecutar nuestra simulación con iniciar. Ahora hemos alcanzado 1000 iteraciones. Si queremos analizar todos los resultados y comparar, lo que vamos a hacer de forma seguida, lo más práctico, es crear un nuevo reporte completo de resultados. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es comparar, ¿no? Comparar cuáles son los resultados bajo esta nueva simulación, considerando que hemos congelado una variable de entrada estocástica. Podríamos apreciar si tenemos cambios en la rentabilidad, en los niveles de confianza, valores mínimos, valores máximos. La rentabilidad promedio sube del 14%, ahora sube un punto al 15%. Y de igual manera tendría que ver la utilidad neta, por ejemplo, para el último año de proyección, que recordemos que estaba al 90% de confianza, estaba en $10,000, ahora sube por encima de los $13,000, ¿no? Entonces, al quitar o al realizar una gestión de riesgo basada en un contrato de largo plazo y congelar el supuesto de costo variable en términos de las ventas, lo que hacemos es mejorar el prospecto de la utilidad neta y de la rentabilidad per se.
Finalmente, vamos a realizar un último ejercicio para la sesión de hoy, que es una simulación Bootstrap. ¿Qué significa simulación Bootstrap? Básicamente es realizar una simulación de las simulaciones. Y lo que vamos a hacer es analizar una variable de pronóstico, por ejemplo, la rentabilidad del año 5, y vamos a realizar una simulación de Bootstrap. ¿Qué significa esto? Vamos a ejecutar una simulación tomando muestras de los datos para analizar las distribuciones de los percentiles. En otras palabras, vamos a utilizar 10.000 escenarios y vamos a correr 100 simulaciones o 100 remuestreos, y de todos esos resultados vamos a ver cuál es el valor o las estadísticas de las estadísticas, o dicho de otra forma, los percentiles de los percentiles, como si corriéramos 100 veces simulaciones, y en cada simulación de 10.000 escenarios. Para ello nos vamos a ir a nuestro modelo financiero estocástico, y lo que vamos a hacer en primer lugar es resetear nuestra simulación. Vamos a resetear y borrar los resultados. De forma seguida nos vamos a ir a más herramientas, y en más herramientas vamos a seleccionar la opción de Bootstrap. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar en Bootstrap? Vamos a seleccionar una variable objetivo. Esta variable objetivo va a ser una variable de interés, por ejemplo, la rentabilidad del año 5. ¿Cuál es el método de Bootstrap que vamos a ejecutar? Vamos a ejecutar una simulación y tomar muestra de los datos, ¿no? Y vamos a analizar las distribuciones de los percentiles. ¿Qué percentiles vamos a considerar? Vamos a considerar el percentil del 2,5 para tener las dos colas, cola inferior, cola superior, el percentil del 5%, una cola, el valor del medio, podemos poner también el 90% y el 95% de forma respectiva, y damos OK. Una vez que hemos seleccionado, finalmente vamos a correr 10.000 iteraciones en 100 remuestreos. En otras palabras, ¿qué significa esto? Es como que hagamos 100.000 corridas, y cada corrida de 10.000 escenarios. Finalmente damos ejecutar. Este proceso puede demorar un poco en su ejecución.
Y finalmente tenemos las salidas de Bootstrap en 100.000 muestreos, cada uno de 10.000 escenarios. ¿Qué es lo que tenemos acá? En primer lugar, tenemos la rentabilidad esperada. Si vemos dos colas, al valor la rentabilidad esperada en 10.000 escenarios, en 100 muestreos, al 95% de confianza en la cola inferior es del 7% y la cola superior es del 22%. Si lo vemos solamente de una cola, al 95% de confianza por el lado inferior, se va a tener una rentabilidad mínima del 8%, al 95% de confianza, solamente por el lado superior, se va a tener una rentabilidad máxima del 21% y la rentabilidad mediana va a ser del 15%, ¿no? Esto a través de simulaciones Bootstrap. Por otra parte, también podemos ver gráficos en el cual tenemos el valor del centro, que es el percentil al 50%, que va a estar en torno al 15%. Luego tenemos los valores máximos, que van a estar superior a una rentabilidad del 20%, según 90% de confianza, según 95% de confianza y según 97.5% de confianza. ¿Qué sucede con el análisis de riesgo? Está en los percentiles más bajos, ya sea de dos colas o de una cola, en el cual vamos a tener niveles de rentabilidad esperado inferiores al 10%. Otra manera de visualizar también esto es en forma de gráfica. Vamos a los percentiles más elevados, superior al 90%, se pueden tener rentabilidades superiores al 20%, mientras en los escenarios o percentiles más bajos, interpretados como escenario pesimista, se va a tener rentabilidad inferior al 10%. El escenario esperado sería el percentil al 50% de forma respectiva. De esta manera hemos realizado en nuestra sesión del día de hoy una modelación financiera estocástica orientada a un modelo de resultados a través de la introducción de distribuciones estadísticas en las variables de entrada, siguiendo la metodología y el enfoque de una simulación de Monte Carlo, especificando las variables de pronóstico y sus respectivos niveles de precisión o variabilidad estocástica, así como también determinando el número de escenarios o iteraciones para la simulación. De forma seguida,
Hemos también realizado lo que es una gestión de riesgos, que consiste en congelar una o más variables de entrada a través de ciertas acciones. Y desde luego, esta gestión de riesgo debe verse reflejado con una mejora en las variables de salida correspondientes. Finalmente, terminamos la sesión realizando una simulación de Bootstrap. Esto es realizando una simulación de las simulaciones, es decir, corriendo una determinada cantidad de remuestreos para un determinado número de iteraciones o escenarios.